Hay veces que les digo que no quiero que vean y oigan, sino quiero que escuchen y observen. Más que nada, escuchen muy bien lo que la doctora Laurian, platiqué con ella hace varios meses y nos sorprendió, y ella fue la que nos dijo que en noviembre íbamos a estar arriba de 100,000 personas fallecidas. ¿Qué es lo que está pasando? Que por el camino donde vamos, en marzo vamos a estar en el doble, en 200,000. Entonces, escuchen lo que ella nos dice. Responsables, el sitio que ocupa México, todo lo que me implica. Por favor, ahora sí que es de vida o muerte. Queridísima Lauri, hace meses platiqué contigo. Sí, así es. Hace meses. Y me comentaste que en noviembre, el Día de Muertos, no se iba a festejar y que teníamos problemas, que ya para noviembre íbamos a estar arriba de los 100,000. Tienes boca de profeta. Me da mucha tristeza. Mira el tirante que traigo puesto, te lo muestro. Ay, qué barbaridad. Qué Sí, sí, tristeza sí, es sí. esto, ¿no? Traigo los dos tirantes, o el rojo que nos debemos de poner para parar esto, o los Sí, muertos que tenemos. No te equivocaste. Tenemos más de 100,000 muertos en noviembre. es una tragedia terrible, así es una catástrofe realmente lo que está pasando, es tristísimo, tristísima la situación, tristísimo que se procure normalizar, que en México se están muriendo todos los días 500, 600, 700 personas y que se haga como si esto, bueno, pues así es nuestra normalidad ahora, ¿no? No, Sí. no, esto no es normal, esto no es normal. Y yo, bueno, Oscar, no tengo boca de profeta, desde luego que no, simplemente esto, pues esta es, o sea, Científico. alguna otra vez ya lo dije, o sea, es parafraseando a Gabriel García Márquez, esta es la crónica de una catástrofe anunciada. Es decir, aquí hemos sabido que iba a llegar a esto, y sabemos hasta dónde puede llegar todavía, Sí, mientras no se haga lo necesario por detenerlo. sí. Y aquí siento que lo más lamentable, bueno, lo más lamentable desde luego es la pérdida de vidas, no hay nada más lamentable que eso, ¿no? O sea, estamos arriba de 100,000, si consideramos el exceso de mortalidad, estamos cerca de 200,000, de hecho, si consideramos el exceso de mortalidad. Es, bueno, o sea, es realmente, no, yo no creo que es exagerado decir que es una catástrofe, ¿no? Lo que ocurre, una catástrofe humana, ¿no? De sufrimiento y de dolor humano es terrible. Duele mucho, es que era muy claro. La discursiva de las autoridades siempre ha sido como que el tiempo va a solucionar lo que está pasando. O sea, bueno, ya vamos y ya vamos al pico y ya vamos a llegar y poniéndole fechas y haciendo como si el simple transcurrir del tiempo fuera, o sea, ya tuvimos suficiente, ya, ahora sí que se acabe. Esta es una pandemia, es una enfermedad infecciosa de transmisión entre seres humanos. Y esto no se va a quitar, ni controlar, ni mejorar con el tiempo. Esto, así es como ocurren las epidemias. Se mejoran, se controlan cuando se toman las acciones pertinentes para poderlo detener. Y mientras esas acciones no se tomen, no se detiene, No se han tomado. ¿Cómo se ha manejado esto? El presidente ¿no? salió el lunes 23 diciendo que para el 1 de diciembre va a estar idóneo el manejo de la salud de nuestro país. Es muy desesperante que la desinformación provenga de los niveles más altos de gobierno, de la autoridad máxima de nuestro país, ¿no? O sea, viene desde el presidente, el secretario, el subsecretario, es decir, que hayamos tenido, por ejemplo, a la secretaria de Gobernación, ¿no? La señora Sánchez Cordero, decirnos un día, no, yo estoy blindada contra COVID porque tomo nanopartículas cítricas, ¿no? Haber tenido al gobernador de Puebla un día decir, no se preocupen, los pobres no nos enfermamos de esto, son los ricos los que se van a morir. O sea, esa desinformación que ha venido desde arriba, desde la autoridad, ¿no? O sea, a ver, el doctor López Gatell tenido la desfachatez de decirnos, desde que ya teníamos evidencias científicas que los asintomáticos con COVID no transmitían la enfermedad, cuando sabíamos entonces que son quienes impulsan los contagios de mayor manera, los asintomáticos, pues ellos no se sienten mal, ellos no necesitan estar en una cama postrados porque no saben que están enfermos, no se sienten enfermos, y entonces pues hacen su vida normal y esparcen la enfermedad por todas partes. Sí. Pero él decía, no, necesita cubrebocas el que esté enfermo, no el que no se siente mal. Sí, o sea, este mensaje
equivocado, ha llevado a muchos contagios, el negar la utilidad del cubrebocas, o sea, podemos hacer una lista gigantesca, ¿no? O sea, entonces el señor presidente nos dice, en diciembre todo va a estar bien. No sé o sea, yo entiendo que la intención es que lo veamos a él y a su gestión de la pandemia, o la gestión de la pandemia encabezada por su gobierno, de mejor manera, en mejor luz, ¿no? Pero esto es un esfuerzo contraproducente a los esfuerzos de contención, porque cuando a la gente se le miente y se le dice, no se preocupen, en diciembre vamos a estar bien, la gente dice, bueno, ya vamos de salida. Bueno, a ver, esas reunioncitas que no he hecho, pues ahora sí las programo, porque ya vamos de salida. Siguen haciendo reuniones masivas, siguen haciendo eventos. Ahorita querían abrir la Basílica de Guadalupe para el día, o sea, es absurdo. Pero hablabas de la contención en el país, sí, que no se ha hecho. No se ha hecho desde el principio. O sea, nuestro gobierno, nuestra autoridad, que evidentemente es el doctor López Gatell quien ha tomado todas estas decisiones. Sí. Porque pues si a nadie no sé si a alguien no le queda claro que el secretario de salud pues no es quien decide algo, ¿verdad? Ha sido un fantasma en todo este episodio, ¿no? Que de repente aparece y dice dos cosas y vuelve a desaparecerse otros 3 meses, ¿no? Y el Consejo de Salubridad, pues lo tienen completamente callado. El Consejo de Salubridad ahora está incapacitado para tomar cualquier decisión, ¿no? Se ha reunido 3 veces nada más para dictaminar una cosa y otra, y tan, pero pues no se le ha dado la capacidad para realmente cumplir con la función que constitucionalmente debe tener el Consejo de Salubridad. Entonces, esto recae sobre el doctor Hugo López Gatell, eso hay que decirlo con todas sus palabras. Y el señor desde el principio dijo, aquí no vamos a tomar medidas de contención epidemiológica, vamos a irnos por la mitigación, esto en contra de todo. Entonces, desde entonces yo estoy diciendo, sí, o sea, para agosto vamos a tener 50,000 y para noviembre vamos a tener 100,000. Y ahorita podemos decir claramente que si seguimos en esta ruta, para marzo o abril vamos a estar rebasando los 200,000. O sea, ya se sabe. ¿Qué se tiene que hacer para detenerlo? Se tiene que ampliar la capacidad de pruebas diagnósticas para detectar al mayor número posible de casos asintomáticos con la finalidad no de tener números, no de reportar cifras, no de darles un diagnóstico, con la finalidad de poderlos aislar para cortar sus cadenas de transmisión hacia adelante. Esta es la manera de ir conteniendo la dispersión del virus en la comunidad. Y hasta que no, entonces los brotes se contengan lo suficiente para ser pequeños. Ahora ya no es un estado, ahora es una ciudad, ahora ya no es la ciudad, es un municipio, ahora ya es un código postal. Esta es la forma como se contienen las epidemias. Entonces, ahorita pues es a nivel nacional, ¿no? No hay en donde alguien se esconda. Me escriben de lugares pequeñitos, en provincia, algunas ciudades muy pequeñas, denominaciones indígenas, por ejemplo, pueblos pequeños de 10,000, 5,000, 12,000 personas, ¿no? O sea, ¿cómo llegó ahí? Ahí hay COVID. Sí, y esos no se reportan, nadie habla de ellos, no, pero ahí hay COVID y la gente también se está muriendo. O sea, es en todo el país. ¿Qué quieren? ¿Que le hagamos pruebas a 129 millones de mexicanos una vez a la semana? ¿Qué sé yo? No se quiere eso. Se quiere que de cada caso que se confirme, entonces, a ver, señor, ¿quién, con su familia, sus colegas en el trabajo, va a la escuela, sus compañeros del salón, qué sé yo, ¿no? La gente con la que ustedes están en contacto. Eso es contención. Eso es contención, exacto. Buscar a los contactos que tuvieron. Buscar a los contactos. Y entre más asintomáticos se diagnostiquen, es más efectiva la medida, porque los sintomáticos no son una fuente importante de contagio, ellos se sienten mal, una persona enferma generalmente se encierra, si está muy mal, pues ya está en una cama postrado, si está peor, pues ya está en un hospital, es decir, los sintomáticos no son los que más dispersan la enfermedad, sino los asintomáticos, que no se saben enfermos. Y entonces dicen, no, pues yo me siento bien, yo sí puedo ir a la fiesta, yo sí puedo ir a visitar a mi abuelita. Ahí en asilo, infectan a la abuelita a los demás, y ahora hay un montón de muertos en un asilo de ancianos, ¿no? Porque esa es la gente que necesitamos diagnosticar. A lo mejor nunca se van a poner enfermos, a lo mejor no es necesario darles ningún tratamiento, pero sí es necesario aislarlos para sacarlos de del pool de las personas que siguen dispersando el virus.
nos maneja el gobierno federal de acuerdo a lo que sucede en otros países, que estamos bien, a comparación con otros países, ¿cómo estamos, doctora? Este es otro punto de desinformación que proviene de lo más alto del gobierno, es otro punto de desinformación. ¿Quién es el Evidentemente necesitamos tener suficiencia en hospitalaria para darle atención médica a nuestra población. Nadie discute este punto, hay que tenerla. Ok. ¿Por qué las camas en México no son sinónimo de salvar vidas? Es decir, en México nos dicen, tenemos muchas camas, los hospitales están al 30%, ahí hay camas, hay ventiladores, hay terapias intensivas, estamos muy bien de disponibilidad y los muertos siguen acumulándose. Lo que ocurre aquí es que las directrices de internamiento hospitalario en los hospitales públicos son tales que no admiten gente al hospital, al menos que venga ya muy enferma. COVID-19 es una enfermedad que cuando ya progresa a cierto punto, hay muy poco que la medicina actual puede hacer por esa gente para salvarle la vida. Ahora, si no dejamos que la enfermedad llegue a ese punto en adelante, sino que se le atiende antes de rebasar ese punto en donde va a ser un milagro si usted se salva. Nada más para hablar una estadística. En México, en los hospitales públicos, más del 90% de las personas que se intuban por COVID-19 se mueren. Okay. Esto quiere decir que hacer la falsa ilusión, hacer una falsa ilusión a las personas, decir, no se preocupe, si usted se enferma, aquí hay un ventilador para usted. Eso tendría que ir acompañado de una leyenda que diga, sí, nada más que si acaba usted en un ventilador, tiene usted menos del 10% de probabilidades de sobrevivir. O sea, es muy duro, pero es la verdad. Sí. Ahora, en los hospitales públicos, la tasa de mortalidad en nuestro país, en promedio, los hospitales públicos, la tasa de mortalidad por COVID-19 es arriba del 40%. Esto quiere decir que más o menos 1 de cada 2 personas que se internan en un hospital por COVID-19 se mueren. Esto es atroz, es una cifra espeluznante. Y hay que preguntarse por qué. Bueno, o sea, es que los médicos son ineptos en los hospitales públicos, o los hospitales no sirven nuestros hospitales. Tenemos pura... No es esa la razón. Hay muy buenos médicos, hay muy buenas clínicas, hay muy buenos hospitales, hay carencias, sí, que conocemos desde siempre, ¿no? Sí, hay carencias, pero bueno, un índice de letalidad, o sea, un índice de mortalidad intrahospitalaria del 40% por una enfermedad es inaudito, ¿no? O sea, es algo así. Y hay que preguntarse, ¿y por qué? ¿Por qué, por ejemplo, en Nueva York, cuando sus hospitales estaban colapsando, literalmente, de hecho, en muchas regiones colapsaron, o sea, ya no había ocupación, o sea, no había disponibilidad hospitalaria, ¿no? Estaban atendiendo gente en los pasillos, como si hubiera sido una guerra en el estado de Nueva York, ¿no? O sea, terrible. Bueno, ahí, cuando estaba pasando eso, ellos tenían una mortalidad hospitalaria por COVID-19 del 8.2%. Okay. Entonces, a ver, hay que comparar. 40% de mortalidad hospitalaria y tenemos muchas camas. Allá estaban colapsados los hospitales, colapsados, no había disponibilidad, gente así en el estacionamiento, en los pasillos, o sea, mal. 8% de mortalidad, algo no checa. A ver, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sí, lo que está pasando es que, por ejemplo, también en Italia, pues colapsaron los hospitales, ahora pues están llegando a eso nuevamente, en España, en Reino Unido, están llegando a eso nuevamente. Pero ¿por qué se muere menos gente en los hospitales allá? Se muere menos gente porque atienden a la gente más temprano. Por ejemplo, también en Italia, pues colapsaron los hospitales, ahora pues están llegando a eso nuevamente. En España, en Reino Unido, están llegando a eso nuevamente. Pero ¿por qué se muere menos gente en los hospitales allá? Se muere menos gente porque atienden a la gente más temprano. Por ejemplo, Reino Unido ahorita acaba de hacer una inversión, su gobierno, de 200,000 oxímetros para regalarle a su población y darles instrucciones de autovigilancia en casa. Tenga su oxímetro, su termómetro, tómese su temperatura, todos los días, 2 veces al día, ok, ahí lo va a registrar. En el momento que usted vea, tin, tin, que empieza a bajar la oximetría, no se me espere, véngase corriendo al hospital, aquí lo vamos a atender. Entonces, una persona que normalmente satura 94, ¿no? Y que de repente ve, chin, o sea, a ver, ayer andaba en 93, pensé que era un rollo del oxímetro, ¿no? Pero ya estoy en 90, llama, oiga, estoy así, véngase al hospital.
Lo admiten al hospital. Esa persona se le atiende muy bien, termina los primeros días todavía bajando un poquitín, va a llegar a 88, 87 y de repente va a volver a subir y va a quedar muy bien. En unos días lo dan de alta, nunca llegó a la terapia intensiva, no llegó al ventilador, salió de ahí curado, sin secuelas, muy a todo dar, sobrevivió. Ok, muy bien. Eso ocupa una cama, sin duda, sí, ocupa una cama. Pero eso salva vidas. Eso. Ahora, nosotros aquí, yo le digo a la gente, haga eso, monitoree su DS y si tiene un problema, busque atención. Ok, ¿dónde carambas buscan atención si no se les da? Sí. Es decir, ahora tenemos gente en la plataforma en donde por vía remota uno puede atender a la gente hasta cierto punto, pero llega un punto en el que esa persona se tiene que ir al hospital o se va a morir. Entonces, no puede uno seguirlo tratando por vía remota porque sería una irresponsabilidad. Por vía remota uno puede atender desde casos asintomáticos hasta casos moderados, pero si se empieza a complicar y ya la medicina que uno le manda y el oxígeno en casa y de cualquier manera está deteriorándose, tiene que irse al hospital. Mandamos gente al hospital en muy buen tiempo para que en el hospital hay que seguirle un poquito más. Hay un tipo de mascarillas y de oxígeno, no intubación, sino que son como de alta presión, que les da más oxígeno. Eso no se puede hacer en casa, ¿no? Ponerle los medicamentos intravenosos, pues no se puede hacer en casa, se les manda. Y entonces la persona está desaturando, pero está en 87. Y nos ha pasado que mandamos a alguien al hospital y dicen, no, usted viene con 87, todo está bien, váyase a su casa, regrese cuando se sienta peor. ¿Qué se hace? Entonces esa persona pues dice, ¿ahora qué? ¿No? Acá no me atienden porque ya estoy muy grave para ser atendido en atención temprana y los hospitales de mi país me rebotan porque creen que todavía no estoy suficientemente grave. Pero una persona en esas condiciones lo regresan a casa, a los 2 días sí va a llegar al hospital, pero ahora no, va a llegar no desaturando y en buenas condiciones, va a llegar que no puede respirar, le falta, le duele el pecho, ya se puso morado de los labios, trae las uñas moradas, todo eso. Pues sí, entra al hospital y a los 2 días está intubado y al quinto está muerto. Sí. Esa es la realidad. Entonces, regresando a la situación de las camas, pues sí, en Reino Unido, en Italia, cuando se saturan los hospitales es una tragedia, porque son todas esas vidas que se hubieran podido atender adecuadamente y que no se atendieron. Pero a ver, un lugar donde estaban colapsando los hospitales tiene el 8% de letalidad, mientras aquí, sí que bonito, tenemos muchas camas, pero el 40% de quien entra se muere. En México, tener una cama y tener un ventilador no es sinónimo de ofrecer vida. Entonces esas camas vacías no nos sirven de nada. Es decir, hubiera sido preferible, es preferible que dejen ingresar. ¿Por qué no dejan ingresar a la gente a tiempo para salvarles la vida? Pues lo voy a decir con claridad, porque el gobierno cree que su indicador de camas vacías es el que le favorece. Todas las veces dicen, no, bueno, aquí no hemos tenido colapso, aquí no hemos visto la tragedia que pasó en Italia. No, bueno, pero aquí tenemos el doble de muertos que en Italia, ¿sí? Entonces, pues yo hubiera preferido ver los hospitales hasta el tope de llenos si eso hubiera implicado salvar más vidas. Sí. Entonces, pues cuidar un indicador para que el político se ponga una estrellita en la frente a costa de dejar morir a las personas, pues sí, eso yo sí se me hace que es una actitud bastante criminal, ¿verdad? Laura, ¿en qué lugar estamos a nivel mundial? Ahorita, en números absolutos de muertos, tomando en cuenta las cifras oficiales, en cuarto lugar. Arriba de nosotros está India, después Brasil y arriba Estados Unidos. Y nosotros estamos en cuarto. Estamos hoy, de hecho, o sea, digamos, el día de hoy, con las cifras de anoche, en 101,373 muertos. El país que viene abajo de nosotros, en quinta posición, es Reino Unido y tiene 55,000. ¿Responsable en nuestro país directamente? Bueno, pues el doctor López-Gatell, sin duda, porque es quien ha tomado la decisión. Y más que otra cosa, la decisión de no rectificar. Eso es lo peor de todo. Esto es simple matemática, desde ya se sabía. Esto es mentira, que iba a haber un pico, iba a declinar. Era mentira y lo sabíamos todos los científicos. Pues sí, para que esto se hiciera una curvita de esas que nos pintaban, ¿no? Al principio, de que su susodicho acmé, ¿no? Su pico, y luego bajara. Y sí, de eso no se iba a dar solo. Y eso lo supimos los científicos desde siempre. Y nos estaban dando siempre a tole con el dedo con esto. Lo que iba a pasar es lo que está pasando. Que va. Y ahí estamos. Y ahí sigue. Y ahí se puede seguir.
Lo malo es Ahí que... se puede seguir hasta que venga una vacuna. No, olvidemos, no que venga la vacuna, hasta que tengamos una población masivamente vacunada, que son dos cosas muy distintas, Entonces, ojo, de aquí a marzo, abril, vamos a tener el doble de los muertos que tenemos ahora, si es que no se hace algo. Ok, a lo mejor él estaba pensando que otra cosa iba a pasar, pero pasó marzo, abril y mayo y junio, y julio se puso terrible. Era momento de que hubiera dicho, o sea, todos los demás era muy obvio para nosotros, era muy obvio lo que estaba pasando y a dónde íbamos. Y en ese momento debe haber sido obvio para él también, porque el señor es epidemiólogo, ¿sí? O sea, aparte de político, ¿verdad? Pero en algún lugar de su ser también es epidemiólogo. Ahí hubiera podido corregir. Es decir, no, se nos va a salir de control por completo, vamos a llegar a 100,000 y luego a 200,000 y vamos a estar en medio millón y esto va a ser una catástrofe. Señor presidente, hay que corregir. Pero lo más complicado, o sea, lo que a mí ya se me torna completamente imperdonable es haber tenido el error, ver las consecuencias y no rectificar. Este ha sido un error de que el presidente salga sin cubrebocas y promueva que promueva todo lo contrario que se debe de hacer y lo que se debe de hacer, ¿no? Sí. Ahora sale a la ONU con el grupo G20 diciendo, no voy a obligar a nadie, no voy a impedir la libertad. O sea, dices, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué alguien no le dice las cosas? ¿Por qué Gatell no le dice al presidente que se ponga un cubrebocas y que dé un mensaje y un ejemplo? Se sigue muriendo la digo, gente. un buen secretario de salud, ¿verdad? Se le hubiera puesto al brinco al presidente y decirle, perdóneme usted, señor presidente, yo estoy aquí para servirle a usted, ¿ok? Y así como estoy para servirle a usted, le voy a decir algo. Usted va a ponerse el condenado cubrebocas porque necesitamos controlar los contagios en la población. Sí. Y primero usted le tiene que dar el ejemplo a la gente para que sepan que es muy importante. Punto. Porque es verdad, nuestro presidente tiene una cantidad de seguidores que lo idolatran tanto. Yo no digo que eso sea bueno o sea malo, es una realidad. Tiene gente que lo adora y no son pocos, son millones de mexicanos. Ahora, con esos seguidores, eso implica una responsabilidad gigantesca. Si él dijera, no, a ver, ahora se me van a quedar en casa, vamos a hacer así, todo el mundo se va a poner un cubrebocas, es decir, si viniera de él, sería tan efectivo el mensaje, tan efectivo, porque tiene a toda esta gente que lo sigue y que lo quiere tanto. Me duele mucho que esta cantidad de personas esté muriendo, más allá de que ahora sí conozco gente cercana que también ha muerto y que en el esfuerzo por salvar vidas de otros me tengo que enfrentar a saber de mucha gente que se muere todos los días y es muy doloroso. Entonces, cuando él se paró ahí un día y dijo, alguien le preguntó, señor presidente, ¿y por qué sigue sin ponerse cubrebocas? Y dijo, yo no me pongo cubrebocas porque yo sigo la recomendación de mis científicos. Yo hago lo que el secretario y el subsecretario de salud me indican. Ellos son los expertos y me han dicho que yo no necesito ponerme cubrebocas. ¿Cómo pudo haber dicho eso? ¿Cómo pudo haber dicho eso? Con toda la gente que le hace caso, que lo quiere, que lo ve como un ejemplo, que lo ve como... ¿Cómo? O sea, no se ha dado cuenta que eso va a llevar a más gente a contagiarse y esa gente a morir. O sea, no necesitamos reactivar nuestra economía, no queremos todos regresar a trabajar y a las escuelas, va a colapsar la economía de nuestro país también, no podemos estar eternamente en un encierro. ¿Qué pasa con la actividad turística? ¿Cuándo va a volver a venir un europeo a México si sabe que va a venir aquí a morirse, verdad? Pero hay algo que es muy claro, ponernos todos un cubrebocas no va a solucionar en el 100% la pandemia, es cierto, pero sí puede disminuir tan importantemente el porcentaje de contagios que ¿por qué no hacerlo? Es que cada contagio es un potencial enfermo y es un potencial hospitalizado y es un potencial muerto. Sí. ¿Y por qué no detenerlo desde acá? Es decir, es algo tan simple, tan poco costoso, tan fácil de hacer y tan efectivo. Yo creo que una de las muestras más grandes de amor hacia el prójimo, hacia la familia, hacia nuestros compatriotas, el resto de los mexicanos, es esto de ponerse un cubrebocas, porque es un signo de respeto, ¿no? Esto de, por ejemplo, no,
vamos a evitar hacer aglomeraciones, ¿no? Mantengamos los espacios ventilados, mantengamos fuera de las aglomeraciones. ¿Por qué ahorita? Yo entiendo, viene Navidad, vienen las fiestas, pero es un solo año, oigan, y la gente se está muriendo. No importa, o sea, pongan así en su tele a la familia en el Zoom y agárrenlo de buena onda y vamos a reírnos después de que, acuérdate esa Navidad que hicimos por Zoom. Pues sí, qué chistoso. Pero ¿saben qué? Así salvamos las vidas de muchas gentes. Entonces, ahorita esta muestra, yo veo la gente que tiene cubrebocas en la calle y digo, mis respetos, así debe ser, porque es una muestra de solidaridad, de respeto hacia los demás y la vida de los otros, ¿no? Y de nuestras propias familias, porque pues si yo me infecto, yo infectaría también a mis hijos, a la gente. Es decir, esto es muy importante. Debemos ser solidarios como mexicanos y entender la importancia de detener las cadenas de contagio, sin duda. Te agradezco infinitamente, te agradezco la verdad. Es una lección de vida el platicar contigo y de ubicarnos dónde estamos y lo que tenemos que hacer. Eso es lo más importante. Adrián, mi cariño para ti, mi agradecimiento infinitamente. Igualmente, y por favor cuídate mucho.